Hola, soy Wellington Arnott y quiero presentarles esta nueva plataforma llamada El Camino, creada con la intención de seguir trabajando para acercarte a la política. Desde este set estaremos conociendo el potencial de nuevos líderes políticos, conectándolos con su propósito para que puedan encontrar su propia voz y se animen a participar en el buen ejercicio de la política. Necesitamos gente talentosa y comprometida para seguir construyendo un mejor país. Trabajemos juntos para lograr una participación democrática y equitativa. Acompáñame en el camino. Cuéntenme, ¿qué tenemos hoy? Agradecida de poder estar aquí en este espacio. Mi nombre es Laura Vidal, tengo 23 años de edad y la pregunta sería ¿de qué manera la voz de los jóvenes podría crear políticas diversas y de inclusión? Laura, tú lo has dicho, la voz, precisamente los jóvenes, para que esa voz pueda llegar lo más lejos posible, tienen que unificar criterios. Primero, elegir cuáles son las cosas que hacen causa común y posteriormente a eso levantar la voz lo más alto que se pueda. Y obviamente participar, no tener miedo de estar en los espacios donde se toman las decisiones, porque eso es lo más importante, atreverse, no pensar que estar, por ejemplo, en la actividad política, no necesariamente la voz se levanta desde la actividad política, puede ser desde cualquier área, pero para lograr incidir en las tomas de decisiones, necesariamente en la parte política es el camino más corto. Y a veces, cuando un joven le interesa la política, surgen voces que de inmediato le dicen: no te metas en la política, que eso es muy complicado. Ahí la gente que está en política está pensando en otra cosa. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Eso no es cierto. Debemos de participar si queremos que las cosas se hagan en nuestro país y aún más cuando somos jóvenes, que es el momento en el cual tenemos más energía y podemos lograr más cosas. Excelente pregunta, Laura. Gracias por invitarnos, Wellington. Mi nombre es Yerichana Diloné, tengo 23 años y mi pregunta es, ¿qué ejemplos concretos de cambios positivos han sido impulsados por la participación política de los jóvenes? Puedo citarte, así que recuerde, en el año 98, 99 se inicia, o el 97, la discusión de la Ley General de Juventud y posteriormente en el año 2000 se promulga. Este fue un esfuerzo de diferentes fuerzas políticas, de partidos que ideológicamente no coincidían, sin embargo, buscaron un punto en común y se logró, por esa unificación, darse esa ley. Otra cosa importante en la cual yo participé activamente fue en el año 2010, donde por primera vez en el país logramos, en ese momento era presidente de la juventud del Partido Revolucionario Dominicano, que fue el partido donde me inicié. Ya hoy soy del Partido Revolucionario Moderno, pero cuando fui presidente de la juventud, conjuntamente con toda la dirección ejecutiva de ese momento, impulsamos que por primera vez en la República Dominicana se insertara en el reglamento de la convención para elegir los candidatos de las elecciones municipales y congresionales del año 2010 una cuota de un 25% de participación para la juventud y de un partido mayoritario. O sea, no fue de un partido minoritario, la participación fue de cientos de jóvenes que por primera vez pudieron ser parte de las tomas de decisiones en sus municipios y también en el Congreso Nacional. Para mí ese fue el logro más importante que yo participé activamente. Mi nombre es Yasser Madet, tengo 19 años de edad y vengo de Los Frailes. Señor Wellington, ¿qué tipo de formación política necesita un joven que quiera tener una carrera como la tuya? Mira, Yasser, lo importante, lo primero es tener voluntad, tener el deseo de que las cosas en tu entorno cambien, conocer cuál es
el ordenamiento jurídico de tu país, conocer tu país, las necesidades que éste tiene. Y posteriormente a eso, el propio deseo de tú querer progresar te va a obligar a prepararte conforme a las metas que tú tengas. Si tus metas son cortas, entonces obviamente no te vas a ocupar de formarte de manera correcta para lograr el objetivo que tú te propongas. Eso tiene que ver con uno. Básicamente es la voluntad que tengas y el deseo de llegar hasta donde te lo propongas. Mi nombre es Miguel Alexis Sánchez. Vengo de la provincia de Barahona, específicamente Vicente Noble. Actualmente estoy viviendo en los Frailes, tengo 20 años y me gustaría saber cuál ha sido su mayor satisfacción dentro de su trayectoria. Fíjate que cuando a uno le dicen que en la vida aprendemos más de los reveses que de los aciertos, eso tiene mucha razón, eso tiene mucha credibilidad. Y al preguntarme cuál ha sido mi mayor momento de éxito, podría responderte que el momento que me marcó en mi carrera política fue cuando tomé la decisión, luego de tener 10 años como legislador, de dar un paso hacia adelante y optar por la candidatura presidencial a lo interno de mi partido, Partido Revolucionario Moderno, que en ese momento era una coyuntura que no necesariamente me favorecía. Sin embargo, entendí que era el momento de ya dar un paso hacia adelante, de explorar ya de todo el camino que había recorrido, de mi formación, de mi trayectoria política, y entendí que ese era el momento de que la gente conociera cuál era mi línea de pensamiento y también recorrer una vez más todo el territorio nacional, escuchar a la gente y con eso poder construir mi mensaje para lograr llegar a esa posición. Ese fue el momento que más disfruté de mi carrera política, independientemente que había ganado todos los procesos anteriores a ese, desde la presidencia de la juventud, 2 veces como legislador, y en esa ocasión no logré ganar ese proceso, pero fue el que más aprendí y del que más tengo recuerdos y el que más me impactó. Mi nombre es Nicole Núñez, tengo 20 años de edad y resido en Mano Guayabo. ¿Cómo puede un joven que no tiene dinero hacer política en un país tan competitivo? Piensa que la República Dominicana es muy competitiva, ¿verdad? Pero eso pasa en todo el mundo. Te voy a narrar lo que me pasó la primera vez que yo aspiré a diputado. Me reúno con 2 de mis amigos que de hecho participaban junto conmigo en la política, fueron dirigentes de la juventud de la circunscripción número 1 de Santo Domingo. Yo los convoqué a ambos para darle la noticia, mi gran noticia. Me decía, miren, voy a aspirar a diputado. Hubo uno de los 2, porque eran 2, que se puso muy contento y me dijo, cuenta conmigo, Wellington. Y el otro me dijo precisamente, Wellington, tú no tienes el dinero para lograr vencer a esos candidatos que sí tienen mucho dinero para esas aspiraciones. Y en vez de eso amilanarme, me sirvió esa respuesta que yo no esperaba, me sirvió como una gran motivación de trabajar entonces 3 y 4 veces más que los demás. ¿Y el resultado cuál fue? Que el 17 de mayo del año 2010, en la Junta Electoral del Distrito, a la primera persona que me encontré, ya cuando tenía los resultados que había ganado, fue a ese amigo que me dijo que yo no podía ganar porque no tenía dinero. Obviamente que en cualquier actividad se requiere contar con recursos, pero no es lo más importante, y menos en la política. En la política lo importante es tener voluntad, saber el propósito del por qué y para qué tú intervienes en la actividad política. Lo demás llega solo. Con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, todo se puede lograr. Mi nombre es Albert Peguero,
tengo 20 años. Wellington, ¿qué te mueve y por qué haces lo que haces? Me mueve el deseo de que las cosas sean diferentes en el país. Mi primera participación en la actividad política fue cuando tenía apenas 16, 17 años, que visité gran parte del país con mi padre. En ese momento era la campaña del 1994. No, empecé en el 89, yo tenía todavía 14 años, que hice las primeros, no participación activa como candidato y demás, pero sí iba a las diferentes actividades que hacían de la juventud del partido. Luego recorrí el país después del año 90 para la campaña del 94 y también ya pude ver un poquito más la situación de la República Dominicana. Ya para el año 98 más o menos, tuve una participación más activa en un movimiento de la nueva cosecha del PRD que nosotros creamos, y en el año 2002 participé como dirigiendo una campaña política, no como candidato, sino prácticamente como el organizador de esa campaña, responsable. Y en ese momento que pude, aunque desde muy joven jugaba baloncesto en mi barrio, en el Ensanche Quisqueya, y tenía muchos amigos que vivían en sectores muy populares, ya cuando entré a visitar cada uno de esos barrios que carecían de servicios y que la gente vivía en condiciones muy difíciles, entonces, y al darme cuenta también que esa misma gente teníamos una empatía natural, ahí inicié ya, me motivó a dar un paso mucho más concreto y a organizar junto a dirigentes o jóvenes con inquietudes como yo, que pensábamos parecido. Nos organizamos en ese momento, ya que habíamos tenido la iniciativa de hacer la nueva cosecha del PRD en ese momento, y tomamos la decisión de buscar la presidencia de la Juventud Revolucionaria Dominicana, que en ese momento a nivel nacional era algo utópico, o sea, era un sueño, porque realmente no teníamos ese camino recorrido. Y recuerdo que algunos de los líderes del partido, cuando fuimos a comunicarle la decisión, nos dijeron en ese momento, eso es una bonita experiencia, es una bonita experiencia. Y en un año recorrimos palmo a palmo todo el territorio nacional y ganamos la presidencia de la juventud en ese momento. Más o menos así fue que arrancamos. Mi nombre es Leandro Emil, tengo 18 años y vengo de los Tres Brazos. Mi pregunta es, ¿qué te motivó a iniciar dentro de la política? Yo viví en un ambiente político desde que tengo uso de razón. A veces yo comento y narro que llegábamos del colegio, mis hermanos y yo, y llegábamos a la 1:30 de la tarde, y en ocasiones teníamos que durar hasta las 3 para almorzar, porque ya mi padre le había dado la comida a unos compañeros que habían llegado a la casa. Viví eso en mi hogar, vi cómo se practicó la política de manera decente, vamos a decir que practicando los principios de solidaridad, de compañerismo, donde la política se ejercía más por una emoción y un deseo de fortalecer la democracia en la República Dominicana. Y viéndolo, remontándome a lo que viví, a lo que vi en mi casa, que fue mi mayor motivación, mi padre, Juan Winston Arnaud Guzmán, porque donde llegue se lo debo a él, por más que yo avance y que las posiciones que he logrado en mi carrera política, todas son después que él falleció. Por lo tanto, he tenido que fajarme. Y cuando uno tiene, ya sea en la política, en el deporte o en las artes, a un padre destacado, todavía la motivación es mucho mayor y el reto, porque siempre está, bueno,
O tú lograste llegar por tu padre o tienes que esforzarte mucho para poder avanzar. En muchos casos, personas piensan que eso es una ventaja, pero créanme que al sumar todo no necesariamente lo es. Ahora, si tú lo conviertes, como todo en la vida, en una motivación, porque soy de los que pienso y practico que todo lo que nos ocurre en la vida tiene algo positivo. Por más difícil que se nos presente una situación, si pensamos de manera pausada y le buscamos lo positivo, vamos a ser más felices y más eficientes en la vida. Tu pregunta, mi gran motivación fue precisamente el ejemplo de mi padre y cómo se hacía política diferente, y al mismo tiempo me motiva aún más a transmitirles a ustedes todas estas cosas, porque hoy día, cuando cualquier joven quiere involucrarse en la política, lo primero que le dicen es: no te metas en eso, que en la política es para gente que esté dispuesta a hacer lo que sea. Y a esas personas que piensan eso, tenemos que demostrarle todo lo contrario, porque en cada área de la vida hay personas que tienen buenas intenciones y tal vez otras que no la tengan. Y para lograr transformar nuestro país para bien y para que todos podamos vivir mejor, tenemos que participar. Y la política es el vehículo correcto para generar esos cambios cuando nosotros sabemos nuestro propósito del por qué participamos y para qué. Eso es fundamental. Mi nombre es Teresa de Valdés, municipio de Santo Domingo Este. Mi pregunta es, ¿qué hubiese hecho Wellington Arnold diferente en su carrera política hasta la fecha? Cuando respondí qué fue lo que más satisfacción me dio, y dije que no necesariamente fue un proceso el cual gané, yo te respondo, Cherezade, que yo no cambiaría nada, porque he aprendido de todo, en los aciertos como en los desaciertos. Y esa es la construcción de nuestras vidas. Ya lo que pasó, pasó. Aprender de los errores para no cometerlos y prepararnos más si queremos trascender. Los límites nos los ponemos nosotros. Para nosotros poder avanzar y llegar a cumplir nuestras metas, no podemos pensar que lo vamos a hacer sin trabajar. No nos puede pasar por la cabeza que eso nos requiere de sacrificio. Tenemos que dejar de hacer muchas cosas si queremos lograr nuestras metas. Por lo tanto, yo no cambiaría nada, porque, repito, una filosofía que comparto cada vez que puedo con no solamente jóvenes, sino con todo el que tengo la oportunidad, es que todo en la vida tiene algo positivo. O sea, que eso que la película, volver atrás, fíjate que toda la película que uno ve, que se vuelve atrás y tú cambias algo, dañas otras cosas. Es así. Mi nombre es Jessica Jiménez, soy de Santo Domingo Este. Y Wellington, ¿cuál ha sido su momento más difícil dentro de la política y por qué? Fíjate que el más difícil fue el de mayor satisfacción también. El más difícil fue cuando, hay dos, sí. Uno, en el momento que tuvimos que abandonar nuestro partido, al cual crecí, me desarrollé, al cual contribuí, porque le di parte de mi juventud junto a diferentes jóvenes líderes de todo el territorio nacional que se formaron junto a nosotros, que pudieron prepararse, salir fuera del país. Uno sentía un nivel de pertenencia a una organización que, si bien es cierto no era mía, no es menos cierto que era de todos, porque fue el partido que luchó por la democracia en la República Dominicana. Tener que apartarme del partido en el cual, además de eso, sentía que la dirigencia mayor
de otras generaciones me guiaba, me cuidaba, me decía, Wellington, este es el mejor camino. Tener que dejarla fue bastante difícil. Yo diría que fue lo más difícil en mi carrera. Gracias a Dios, la mayoría iniciamos en un nuevo partido y estamos ocupándonos de no cometer los errores del pasado. Eso es muy importante, de que no se cometan estos errores. Esa fue la parte más complicada. Después, el tema de tomar la decisión fue la segunda. La decisión ya de dar un paso, salir del Congreso, teniendo un espacio garantizado en el Congreso Nacional, donde tuve una experiencia espectacular, ya que aprendí mucho. Ahí se conjugan fuerzas de todas las organizaciones políticas. Uno tiene la oportunidad de conocer ya de manera directa cómo se transforma, cómo se logra tener, promulgar ya las leyes que van a regir el marco jurídico en el país, pero entendí que ya con 10 años estaba bueno. Pero fue una decisión importante en mi carrera. Usted dijo que era presidente de la juventud. Sí. En esos tiempos se manejaba la juventud diferente a la de ahora. Claro está. ¿Qué consejo, qué actividades usted promulgó en esos tiempos que podría también servirnos ahora? ¿Por qué dice que es diferente? Bueno, antes era más fácil convencer a las personas. Ahora, la mayoría de veces cuando te topas con algún joven, ya por las enseñanzas que nos dio nuestros padres o personas allegadas, siempre piden dinero para ir a alguna actividad o algún tipo de intereses. Entonces, antes era más fácil, yo diría, que los jóvenes se integraran por naturaleza propia. Es posible que ahora sea más trabajoso, que tú tengas que convencer y encontrar a aquellos jóvenes que piensan como tú. Si tú ves que estás convenciendo a cualquier joven a que te acompañe, que participe de la política y te das cuenta que esos no son los intereses que a él lo mueven, entonces trata de convencerlo de cómo la política lo impacta, y si no lo convences la primera vez, inténtalo de nuevo hasta que lo puedas conseguir. De lo contrario, sigue y seguro vas a encontrar a jóvenes que sí tengan un pensamiento igual que el tuyo y que le preocupe lo general más que lo particular. Siempre, en todas las épocas, hay dificultades o diferentes cosas que desvían a la juventud, que no tiene buena orientación, que no tiene buena formación, y obviamente el núcleo familiar para mí es el que te brinda la mejor experiencia para tener éxito en la vida. Cuando tenemos una buena educación, ya sea de tu padre, de tu madre o de ambos, porque lo ideal sería que de ambos, pero en muchos casos a veces la vida no nos permite estar juntos con nuestros padres, pero sí contar con esa voz de experiencia y sobre todo una voz que sabemos que lo hace con el mayor del deseo de que nos vaya bien. Eso es fundamental. Y ya que usted habla del núcleo, usted hablaba en este conversatorio sobre su vida, la infancia, todo lo que ha recorrido. ¿Cómo podría fusionarse la vida política de Wellington con la vida personal para tener un equilibrio? ¿Cómo podríamos sobrellevar esa parte? Excelente pregunta. Hay tiempo para todo. Me considero una persona que le dedica mucho tiempo a lo que hago para lograr... Hay tiempo de calidad, eso es importante. Planificarnos bien y tener muy claro cuáles son las cosas importantes en la vida es fundamental para poder dividir el tiempo. Inmediatamente yo concluyo una planificación que ya he tenido con tiempo, lo primero que hago es buscar ese espacio para estar con mi familia. Y la comunicación. Fundamental la comunicación. No esperes tener un buen ambiente si no comunicas lo que estás haciendo y si no
les das participación a la gente que tú quieres. Porque si no tenemos esa comunicación, entonces las cosas no van a fluir como nosotros lo queremos. Pero siempre, si nos planificamos bien, si comunicamos lo que estamos haciendo, vamos a tener el tiempo para todo. Hay muchos sacrificios, es así, pero lo compensamos cuando damos tiempo de calidad. Buena pregunta. Yo pensaba que no me iban a preguntar nada de mi familia. Hay mucha gente, muchos jóvenes que están dispuestos a querer dar el primer paso para iniciar en la política, pero no saben cuál es. ¿Cuál sería para usted ese primer paso que deberían dar para iniciarse, ¿no? En nuestro país hay diferentes partidos políticos en el cual tienes que, lo primero es identificar cuál de estas organizaciones entiendes que van con tus intereses, tus ideales, y cuando tengas definido eso, entonces ya tú buscas afiliarte, buscar la manera de incluirte, inscribirte en ese partido, y ahí inicia entonces tu carrera política. De manera independiente es otra opción. Tú puedes optar, bueno, yo quiero hacer política, yo voy a crear un movimiento, mi propio movimiento, que piensa que tenemos que tener más participación equitativa de género, mujeres y hombres en la República Dominicana. Y emprendes también un movimiento en ese sentido. Todo depende de lo que tú quieras, del por qué. Lo primero que tienes que saber es por qué quieres participar y para qué quieres entrar ya en la actividad política. Después que tú conoces el por qué y para qué, los demás es sencillo. Al escuchar a mis compañeros hablar y preguntarle, yo quisiera que usted nos diera un consejo a nosotros como joven para seguir adelante en la política. ¿Qué te ha parecido este encuentro de hoy? Excelente. Yo dije que hay 3 cosas que son fundamentales para mí, para uno tener éxito en la carrera política. Y yo diría en todo. Una gran P de paciencia, actitud, el deseo de tú lograr lo que te propones y la capacidad de levantarte cuantas veces sea necesario de cualquier tropezón, que es la resiliencia. Con esas 3 cosas entiendo que ustedes pueden lograr los objetivos que se propongan. Participen y no tengan miedo, que desde la política podemos hacer las transformaciones que necesita nuestro país. Un consejo para las personas que estamos dentro de la política, ¿qué consejo nos podría dar la persona de Wellington Arnott trasladándose al tiempo en que fue joven y presidía dentro de la juventud del partido? ¿Y cómo nosotros podemos ayudar a nuevas personas a incursionar dentro de esta bonita experiencia? Participar, no tener miedo de aspirar a cualquier posición que te propongas. Básicamente, tratar de que tus ideas puedan calar en los demás sin imponerte, pero siempre que tengas cualquier posición para cambiarla, obviamente debes de entender que te han convencido de lo contrario, pero tampoco cerrarte a que lo que piensas es el único camino. A veces escuchar, o siempre escuchar, es importante. Atreverte, pero siempre estar dispuesta a escuchar, porque no necesariamente lo que pensamos es 100% el camino correcto. Mi nombre es Patricia Núñez, soy de Santo Domingo Este y tengo 19 años. Mi pregunta sería, ¿cuáles serían las cualidades que no puede dejar de tener un joven para desarrollar su carrera política? La primera, que sería tal vez, podríamos pensar que la colocaríamos de último, pero para mí es la más importante,
es tener siempre cuando te levantes una gran P en tu habitación que te recuerde todos los días. La P de la paciencia, que es lo que menos tenemos los jóvenes, porque yo no estoy viejo todavía. Paciencia, eso es lo primero. Ahora, que la paciencia no te detenga en tus metas y en tu planificación. Paciencia, actitud. Tenemos que tener actitud para enfrentar todo lo que, las cosas que tenemos que vencer, y más en la actividad política. Que no hay que tener miedo, porque en todas las demás áreas también hay competencia, también hay dificultades, pero la actitud es fundamental. Tenemos que acostarnos con un sueño y levantarnos con un propósito todos los días y acordarnos de eso diariamente. Y no menos importante, la resiliencia, porque en un momento un sabio que era amigo de mi padre, luego que mi padre ya no estaba con nosotros, me dijo que me asesoraba y me decía, mira, léete este libro, que recuerdo que me regaló La primera familia del crimen, Los Borgia, el primer libro que él me regaló. Me dice, mira, Wellington, en política, de 10 cosas, 11 son decepciones. Con esto no lo desanimo, todo lo contrario. Los animo a que participen, a que tengan paciencia pero con actitud, para que luego, no importa lo que pase, con resiliencia puedan levantarse y levantarse y levantarse cuantas veces sea necesario para lograr sus objetivos en la vida y en sus carreras políticas. Así que los invito a que participen en la política, no tengan miedo, que es una actividad digna, lindísima, y dentro de ella podemos lograr los cambios que requiere nuestra sociedad. Muchísimas gracias. ¿Listo para alzar tu voz y hacer que se escuche? Entonces te espero para que juntos recorramos el camino. Soy Wellington Arnott y te invito a que te unas a esta plataforma por una política del cambio más participativa y justa.